Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando entonces sobre los dividendos, cómo se trataban los dividendos grabados y no grabados antes de la ley 1819. Y dijimos que los dividendos no grabados no se les hacía retención y no tenían impuesto porque tenían el título de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Con los dividendos grabados, aquellos personas que recibiesen dividendos grabados, entonces lo que se hacía era hacer una retención del 20% si la persona era declarante o del 33% si no era declarante. Y cuando tuviera que hacer la declaración de renta, entonces se llevaba a esta tabla que todavía existe en que todavía está vigente, para los dividendos grabados antes de la ley 1819, es decir, para los dividendos antes del año 2016, provenientes de utilidades antes del año 2016, 16 hacia atrás. ¿Listo? El 16 lo incluye. Entonces, año 2016 hacia atrás, ese es el tratamiento. Como ya todos conocemos la normatividad de ese punto, entonces voy a darles un valor a cada uno y cada uno me va a dar el valor de la retención y el valor del impuesto. Listo. Diana, ¿estás? Diana Arevalo. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. Listo. Tú me vas a calcular la retención y el impuesto sobre dividendos de 110 millones. ¿Listo? ¿De 110 millones? Sí, señora. La retención y el impuesto. Sí. Dividendos grabados de 110 millones. ¿Listo? Sí, profe, Julie espere. lo va a hacer sobre dividendos grabados de 120 millones. Carlos lo va... 120 millones, Julie. Carlos lo va a hacer sobre 130. 130, listo pues. Brian lo va a hacer sobre 140. Janle lo va a hacer sobre 150. Alexa lo va a hacer sobre 160. Jacqueline lo va a hacer sobre 170 millones. Laura lo va a hacer sobre 180 millones. Kevin lo va a hacer sobre 190 millones. Sergio lo va a hacer sobre 200 millones. Jenny lo va a hacer sobre 210 millones. John lo va a hacer sobre 220 millones. Viviana lo va a hacer sobre 230 millones. Y Sara lo va a hacer sobre 240 millones. Listo. Entonces, ya saben que la tabla es esta. Se las comparto en pantalla por si de pronto alguien no la tiene. Yo no la tengo, profe, déjela ahí, por Brian, ¿nos puede decir cuánto valía la OVT del 2016?
No, ¿No es de 2017? vamos a hacerlo. Qué pena, menos mal preguntaste. Vamos a hacerlo como es dividendos superiores al 2000, es decir, son utilidades provenientes son dividendos provenientes de dividendos anteriores al 2016, pero se están distribuyendo en el 2018. Entonces, Había putria. ¿Y entonces cómo es la Tawel? entonces, en ese caso lo hacen con la VT del 2018. Siempre van a tomar la VT del año en que fue decretado. ¿Y cuál es que es la VT del 2018, por favor? Aquí se la muestro, mírala. Profe, Dime. esos dividendos los vamos a tomar como grabados y no grabados, ¿cierto? No, todos son grabados. Ah, listo. Porque como son utilidades antes del 2016, los dividendos no grabados no tienen impuesto y no tienen retención. Entonces, ¿para qué les pongo que hagan ese si les va a dar cero en cualquiera de las circunstancias? Profe, es declarante, ¿cierto? Sí, claro. Profe, qué pena molestar tanto. Me muestra otra vez la VT del 2018, 31,150. 33,156. Profe, a mí uno me da 38 millones la retención. Kevin, te da 38 la retención y el impuesto. 43,966,860. Y bajo la ley de aproximar eso a 1000, ¿cuánto es que es? 43,667,000. 43,667. Sí, señor. No, yo tengo un valor diferente. Voy a hacerlo porque puede que me haya Profe, equivocado yo. Profe, yo tengo la mía. ¿Era que está mal? Listo, vamos a hacerlo en el orden que los di. Listo. Ah, Diana. bueno, listo. Diana. Hola, profe, es que no encontraba el Zoom. Y no, Listo. es que esto me atropella. Espera un momentico, profe. Pues yo Sí. ya lo hice. Yo ya lo hice. Retención. Me da 22 millones. Muy bien. Impuesto. Y el impuesto me da... Espere que ya lo estoy... Diana, ¿cuántos son los dividendos tuyos? 110 millones. Bueno, el impuesto me da esto, lo tengo que multiplicar por esto. Por 33, 156. No, es 33, es 34,70. Profe, ¿es cierto que es 33, 156? Sí, Buena, así es. Jenny, así es. Él dijo que era de 2018. Ajá, exacto. ¿Cierto, ¿Cómo profe, así? que era de la UIT del 2018? Sí, 2018 es 33,156. Sí. Por eso. Entonces me da, póngale cuidado, me da, ¿y esto cuántos números es que es esto? Me da 18.864.000. Muy bien. Julie. Julie. De comer 4 como descuento tributario.
Julie, ¿estás ahí? Bueno, vamos a hacerlo entonces con los que estén disponibles. Por ahí me dijo Viviana que ya lo tenía, ¿cierto? Hola, profe. Hola, Profe, yo tengo ¿cuánto tienes de retención? retención 46 millones, Sí, impuesto. 57 millones 167. Muy bien. ¿Quién más ya lo tiene? Yo, profe, Yo Sara. es Sara. Listo, Sara. ¿Cuánto Sara. te da de retención? 48 millones. ¿E impuesto? 60 millones 467. Muy bien. ¿Quién más lo tiene? Yo, Alexa. sí, ¿Cuánto te da Alexa? el impuesto me da 34 millones 067 mil Sí. y la retención 32 millones. Muy bien. ¿Quién más lo tiene? Profe, que acá se le dañó el computador, Ah, se les por eso no le salió. he contestado. Listo, dale. ¿Tú ya lo tienes, Laura? No, profe, lo estoy terminando ya casi. Listo, dale. Kevin, ¿lo volviste a realizar? Y profe, yo cojo los 190 millones y los divido en las VTs, de resto las que son, que estarían en el último límite, lo multiplico por el 33% y le sumo las 788. Ya, y vuelvo y lo multiplico por 33, 156. ¿Y te da el impuesto de? 43 millones 967. Ah, sí, es que ahorita me diste 667 o yo te escuché mal. Y la retención 38 millones. Sí, sí, está bien. Yo, profe, estoy aquí con Alejandra. Dime, Jenny. El mío era de 210 millones, Sí, la retención 42 millones sí. y el impuesto de 50 millones 567. Muy bien. Listo, profe. ¿Quién más lo tiene? Los que tengan el micrófono encendido, favor, silenciarlo. ¿Quién más lo tiene? Hola, profe, ya. Brian, Ya. Sí, profe. cuéntame. ¿Cuánto te dio la retención? 28 millones. Muy bien. ¿El impuesto? 27,467. Muy bien. Hola. ¿Carlos? No, profe, es que yo no escuché. Sí, está bien el impuesto. Sí, sí, claro. Te dije que estaba muy bien. Qué pena contigo. Que no alcancé a escuchar. No, sí, sí. Está correcto, Brian. ¿Quién más? Profe, John. la retención me da 44 millones y el impuesto 53 millones 866 mil 860. Ajá. ¿Correcto o incorrecto? Eso quiere decir que son 53.867.000. Bueno, sí, aproximando. Ajá, sí. Recordemos que siempre vamos a aproximar bueno, en retenciones tal vez no, pero en impuestos sí
Pero en este caso sí vamos a aproximar las dos, tanto retención como impuesto. Pero sí, está correcto yo. Tengo Profe, 13 también, participantes. ¿El tuyo cuánto te dio, Carlos? pues profe, yo no sé, es el impuesto, tengo 24.464.000. ¿Sisa o no sisas? 24,464. Sí, Permítame de un 130 momento. millones. Permíteme un momento que yo aquí hice algo que no. En tu caso son 130 millones. Sí, sí, señor. Está correcto. Sí, Carlos, está correcto. Y la retención, pues obviamente, ¿cuánto te dio? Ya le digo, profe. 26 millones. Muy bien, así es. ¿Quién me falta? Creo que no Profe, están. Dime. 170 millones. Impuesto 37.366.860, o sea, 37.367, Sí, y retención en la fuente 34 millones. muy bien, Jacqueline, muchas gracias. ¿Quién me falta? Sergio, no sé si está conectado. Janle, que no sé si está conectada. Creo que son los únicos dos que me hacen falta. Pero creería que precisamente no están conectados porque solo tenemos 13 participantes. Déjame verifico. Aunque Janle sí está conectada. Janle, ¿me escuchas? Bueno, además que no me escucha. Listo. Muy bien, muchachos. Profe, Dime. mi retención es de 36 millones. Ah, permíteme un momento. Sí, retención de 36 millones. Y impuesto. Dame un momento, espérate. Y el impuesto es 40 millones 667. Muy bien. Listo. Creo que no me falta nadie más sino Sergio y Janle, pero Sergio no lo veo conectado y Janle creo que no me escucha. O tal vez me escucha, pero no puede hablar. Listo. Entonces, muy bien. A todos les quedó bien. Así se hace la retención y el cálculo del impuesto para dividendos de utilidades 2016 hacia atrás. ¿Cuál VT van a tomar para hacer esos cálculos que ustedes hicieron? La VT del año en que fue distribuido. Ah, fue distribuido en el 2019, entonces tomen la VT en el 2019. Fue decretado y distribuido en el 2020, entonces toman la VT y del año 2020 y así sucesivamente. Listo. Y aquí nosotros ya lo habíamos hecho en clase, que los no grabados no generan ni impuesto ni anticipo, hasta la fecha siguen manteniéndose en igual. Y estos son la retención y el impuesto de todos estos años. Vamos entonces a mirar qué sucede con los dividendos que son no grabados, pero de años 2017 en adelante. Y con los dividendos grabados de año 2017 en adelante. Entonces voy a comenzar a explicar el dividendo grabado, porque el no grabado inmersamente se explica con el dividendo grabado. Entonces voy a comenzar a explicar este último, que es el dividendo grabado, pero de años posteriores a 2017. Listo. Entonces, para este caso, entonces me vengo aquí vamos a suponer
que es una utilidad del año 2017, pero que fue decretada o distribuida en el 2018. Obviamente, no se puede decretar en el mismo año, porque recordemos que las juntas de accionistas, la asamblea de accionistas, perdón, se reúnen en marzo del siguiente año, es decir, las utilidades del 2017 que tuvo a diciembre 31, en marzo de 2018 se reunieron y ese año fue que la decretaron. Así que, obviamente, si es utilidad del 2017, no se pueden distribuir sino hasta el 2018. Entonces, vamos a partir desde ese ejemplo, que esos 300 millones que tenemos son de una utilidad del año 2017, pero que se distribuyó en el año 2018. Entonces, lo primero que tenemos como base son los dividendos grabados, que en este caso son los 300 millones que tenemos en la parte de arriba. ¿Qué hizo entonces la norma con los dividendos grabados? ¿O qué introdujo? ¿Qué cambio introdujo la ley 1819 del 2016 para los dividendos grabados de ahí en adelante? Recordemos que los grabados antes se llevaban a esta tabla. La ley 1819 dijo, ahora ya no se va a llevar a la tabla. Ahora los grabados, lo que se va a hacer, primero, se le va a aplicar una tarifa del 35% inmediatamente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tomamos los 300 millones y le aplicamos el 35%. Eso de entrada ya es impuesto para... Ya es impuesto para ese dividendo grabado. Dime. Si es 35, no era que le habían puesto el mismo valor del impuesto de renta de las empresas, 33%. Ese cambio se introdujo con la 1943. Gracias, profe. Pero ya vamos a hablar respecto a eso cuando pasemos al 2019. Dime. Pues yo no sé si ya lo habrá respondido, pero era para que me aclarara eso. Si los dividendos se obtienen, digamos que en el 2015, pero yo los voy a grabar en el año 2018, independientemente de que sean obtenidos en años anteriores, debo utilizarlo con la VT que del año que corresponde, o sea, del 2018. Es decir, vos me estás poniendo, la pregunta radica con estos dividendos de acá, ¿cierto? Estos dos, los dos de arriba. Sí. Exacto, entonces la utilidad es del 2016, pero la van a distribuir en el 2018, en este año, ¿cierto? Sí. Entonces, recordemos en la clase pasada vimos que hay dos momentos de un dividendo. El momento de la retención, que es cuando lo decretan y lo pagan, y el momento del impuesto, que es cuando usted hace la declaración de renta. Cuando usted recibe el dividendo, obviamente para poder llevarlo a la tabla, tienen que llevarlo a una tabla con base en la VT del año en que lo están distribuyendo. Entonces, en ese caso, tienen que utilizar la VT del 2018, aunque la utilidad sea del 2016. ¿En qué radica la diferencia en que sea 2016 hacia atrás o 2017 en adelante? Es en el tratamiento. Porque si usted le distribuyen dividendos no grabados a usted de utilidades 2016 hacia atrás, pero se las distribuyen en el 2018, a usted no le hacen retención y a usted usted cuando declare no va a pagar impuestos por esos dividendos. Si son no grabados. Si son grabados, entonces lo que le hacen es una tarifa del 20% sobre esos dividendos grabados de retención. Y ya cuando usted haga su declaración de renta, que obviamente la va a hacer en el año 2019, usted va a calcular todo su impuesto con base en la VT del año 2018, porque usted recibió pues los dividendos del año 2018. Entonces siempre van a tomar la VT del año en que esté recibiendo los dividendos. No importa de qué año sea la utilidad. Siempre lo toman del año en que es decretado el dividendo. ¿Para qué es entonces la diferencia entre si es 2016 hacia atrás o 2017 en adelante? Es para el tratamiento de cómo calcular la retención y cómo calcular el impuesto. Para eso es básicamente.
pero la VT siempre va a ser del año en que es decretado. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos dividendos grabados que son de 2017, pero se distribuyen en el 2018. Tenemos entonces 300 millones. Entonces, para un dividendo grabado, distribuido en el 2018 de utilidades superiores al 2016, entonces, primero, son dos procedimientos. El primer procedimiento es multiplíquelo por el 35%. ¿Qué busca el legislador con este primer proceso? Es decir, págueme lo que su empresa dejó de pagar. Eso es lo que le quiere decir a la persona natural que recibe dividendos grabados. Págueme lo que su empresa dejó de pagar por esos dividendos, ahora usted me los va a pagar. Pero resulta que a partir del 2018 los dividendos no grabados pasaron también a estar grabados. Entonces tienen que hacer un siguiente proceso. Después de que usted calcule el impuesto, entonces a los dividendos le resta el impuesto. Eso le va a dar una base nuevamente. En este caso, si yo a los 300 le resto los 105 millones, me va a dar 195 millones. ¿Qué me dice la norma? A esos 195 millones, entonces me lo vas a llevar a la tabla del artículo 242. Que de aquí en adelante es el mismo proceso para los dividendos no grabados. Entonces, pero en este caso son dividendos grabados. Entonces, primero, a los dividendos grabados le resto el impuesto que yo calculo con base en el 35%. A la base que me da, entonces esa base la llevo a la tabla. Entonces, lo primero que tengo que hacer, obviamente, es dividir la nueva base en el valor de la VT del 2018. Que en este caso son 33,156. Eso me da entonces la base en VT, 5,881. Llevo entonces eso a la base, a la tabla, perdón. Entonces, miro los rangos donde está ubicada. Obviamente, el rango máximo es 1000. De 1000 en adelante siempre va a ser la misma fórmula. Entonces, en este caso aplicamos esta última fórmula. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, entonces, a la VT que tenemos, le resto, que nos dio los 5,581, le voy a restar 1000 VTs. Luego lo multiplico por el 10% y finalmente le sumo 20 VTs. Entonces, eso, en fórmula, es eso. Es exactamente lo mismo, pero en fórmula. Entonces, ¿cuánto me da? Y luego lo multiplico por el valor de la VT del año 2018. Y eso me da 16,848,000, que es otro impuesto adicional que se tiene que pagar por los dividendos grabados. Es decir, los dividendos grabados tienen que grabarse 2 veces. Primero, a una tarifa del 35 para hacerle pagar lo que la empresa no le está pagando. Y luego, como los dividendos no grabados se llevan a esta tabla, entonces entran a ser reprocesados como si fueran dividendos no grabados. Entonces entran a un segundo proceso. Y ese segundo proceso ya no es con una tarifa, sino con una tabla. Y esa tabla, entonces, lo que me dé aquí, se lo sumo como mayor valor de los dividendos grabados. Entonces, en resumidas cuentas, por esos 300 millones de pesos, ¿cuánto impuesto voy a pagar? Voy a pagar la suma de los 105 millones más los 16,848,000, es decir, un total de 121,848,000 pesos. ¿Alguna duda respecto a este procedimiento? Por eso quiere decir que estaría pagando como el 40% de impuesto. Miremos cuánto le daría. El Estado es muy ladrón, profe. En este caso, para esta persona. Mejor uno ahí queda pobre. 41%. ¿Eso es solamente para el año 2018? Eso es para el 2018. Esto ustedes en la práctica no lo van a ver porque ya pasaron esta fecha. 2018 ya pasó, así que ustedes no van a ver esto.
¿Cuál ustedes sí pueden ver? Este proceso. Es lo mismo, pero es para el año 2019. Es decir, en este caso fueron las utilidades que se repartieron en el 2019 que las personas naturales van a declarar este año. Porque recuerde que la declaración de renta de persona natural es año vencido. Pero el proceso es exactamente lo mismo. ¿Qué cambio introdujo la ley 1943 respecto a ese proceso? Antes le habían puesto una tarifa del 35%. La 1943 dijo, no, de aquí en adelante va a ser la tarifa del impuesto. Entonces, para el 2019 la tarifa del impuesto fue de 33%. Entonces, los mismos 300 millones, primero lo multiplicamos por el 33% y ese es el primer proceso para el impuesto grabado. Entonces, este impuesto es el impuesto que la empresa le dejó de pagar al Estado por sacarlos de esa manera. La empresa no se los pagó, entonces la DIAN le está diciendo, hágamelos usted. Bueno, el Estado realmente a través de la DIAN. Luego, entonces, a los 300 millones, el resto el primer impuesto y eso me da una segunda base. Esa base la convierto a OVT, dividiendo por la OVT del 2019 y eso, los mismos 5.000 los llevo a la misma tabla. En este caso, ¿qué cambio hubo? Si ustedes notan en la tabla del 2019, comenzaban a estar grabados a partir de 600 VTs. ¿Cuántos son 600 VTs? Para el año 2018. Estaban grabados los dividendos que usted recibiera a partir de 19.893.000. ¿Qué cambio introdujo para el 2019? Ya no son sobre 600, sino sobre 300. ¿Cuántos son 300 VTs? 10.281.000. Fíjese que bajaron la base. En este caso, bajaron la base. Primer cambio que hubo. Disminuyeron la base grabable para comenzar a estar grabados. Segundo cambio. Fíjense que aquí manejaban dos rangos. El primer rango de 600.000 grabados con un 5%. Y luego de 1.000 en adelante grabados son 10%. ¿Qué hicieron en el 2019? Vamos a manejar un solo rango. Y ese rango ya no va a ser del 5% y del 10%, sino todo ese rango va a ser del 15%. Entonces, si se fijan, primero bajaron la base y segundo, aumentaron la tarifa. Entonces, obviamente, más contribuyentes iban a declarar y obviamente más personas iban a tener que pagar impuestos. ¿Listo? Y para el 2020, pues obviamente es exactamente el mismo proceso, pero con VT del 2020. ¿Queda claro el proceso del dividendo grabado solamente? Ya vamos a explicar el no grabado. ¿Queda claro esa parte del dividendo grabado? Sí, Sas. Listo, vamos entonces a explicar los dividendos no grabados. También para el año 2018. Entonces, en este caso tenemos que los no grabados son 200 millones. Vamos a llevárnoslo para acá. Entonces, ¿qué sucede? Al dividendo grabado le aplican el 35%, porque está grabado. Al dividendo no grabado no se le hace esto. ¿Qué se le hace? Lo que sucede a partir de aquí en adelante. Entonces, al dividendo no grabado lo que se hace es de una vez llevarlo a la tabla. Entonces, en este caso, nos da 6.000. Si notamos la tabla, nos sigue dando en el último, porque solamente llega hasta 1.000. Entonces, aquí, vamos a traernos este valor y vamos a traerlo al valor de la OVT del año 2018. En este caso nos da 17 millones de pesos el impuesto del dividendo no grabado. Entonces, ¿qué sucede? Aquí entonces nos da 6.032. Voy a hacerlo por paso aquí para que de pronto me entiendan un poco mejor.
Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Valor del OVT menos 1000. Entonces, en este caso, cojo el valor, vamos a suponer que no he hecho este cálculo. Cojo el valor y le resto 1000 VTs. Fue lo mismo que hicimos ahorita con la tabla anterior. Luego dice que lo multiplico por el 10%. Esto lo multiplico por el 10%. Y luego le sumo 20 VTs. Y luego este más 20 VTs. Y este valor, por el valor de la OVT del año, es el valor del impuesto para los dividendos no grabados, que serían 17.348.000, aproximándolo al 1000 más cercano, 17.348. Es lo mismo que yo tenía ahorita acá, pero para obviar todo eso, lo que yo hice fue traerlo en una misma forma, pero es exactamente lo mismo. Entonces, dividendos grabados, primero se multiplica por el 35% y luego entonces la diferencia entre el dividendo grabado menos el impuesto lo llevo a la tabla. Dividendo no grabado, de una vez lo llevo a la tabla. Entonces, inmediatamente. Entonces, ¿qué sucede? La retención en la fuente, recordemos que son dos momentos. La retención en la fuente la llevo a la tabla. Esta es la tabla tanto para retención en la fuente como para dividendos no grabados. Es una sola tabla para las dos cosas. Con esta tabla se calcula la retención en la fuente y con esta misma tabla se calcula el impuesto. Por eso, siempre, por así decirlo, el proceso para calcular la retención y el proceso para calcular el impuesto terminará siendo la misma. Por ende, cuando usted vaya a pagar, o declarar más bien, cuando usted vaya a declarar, va a terminar pagando con sus retenciones en la fuente. ¿Listo? Que hay algún momento que tal vez reciba dividendos y de pronto el impuesto le dio mayor al de la retención en la fuente. Sí, ¿por qué? Porque puede ser que usted haya recibido dividendos que no superaron los 600 VTs y en ese caso no le generó retención en la fuente. Pero si usted, aparte de estos dividendos, tienen dividendos de otras empresas, cuando usted va a calcular el impuesto, claro, ahí sí ya suma todos sus dividendos no grabados para llevarlo a la tabla. Y claro, sumados, ahí sí le da impuesto. Pero puede ser que no tenga retención asociada porque la recibió inferiores a 600 VTs de todas sus empresas. Y si la recibió así, pues no tiene retención, pero sí tiene impuesto. Cosas que pueden llegar a pasar. ¿Listo? Entonces, esto con el año 2018. ¿Qué sucede con el año 2019? Exactamente lo mismo. Entonces, son no grabados para el año 2019. Esta parte se obvia porque no se calcula el 33% en este caso. Me voy a llevar los no grabados. Divido entonces este en el valor de la VT para llevarlo a la tabla y con ese valor ya lo llevo a la tabla hacemos lo mismo que hicimos ahora, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es cambiarle el valor de la VT y ya tengo entonces el valor del impuesto aplicando esta tabla que ustedes ya la conocen. ¿Cuál es la diferencia de pronto aquí? Que claro, aquí lo único que tenemos que hacer es restarle 300 VTs y luego multiplicarlas por el 15%. Es decir, cambia la tabla. Respecto al 2018, cambia la tabla para el 2019. ¿Qué sucede entonces para el 2020? ¿Qué cambios hubo respecto a la tabla? Profe, una pregunta. Dime. Para el año 2019, la retención también se saca con la tabla del 2019. Sí. Ahí? Sí, exactamente. Sí. Siempre la retención y el impuesto se calculan con base en el año en que están siendo distribuidos. Entonces, ¿qué sucede? Esta tabla ya pasó, o sea que ustedes ya no la van a tocar en ningún momento hasta aquí.
Esta tabla, la retención ya pasó, así que ustedes no la van a volver a utilizar tampoco nunca más. ¿Para qué la pueden utilizar? Para calcular el impuesto que las personas naturales van a declarar este año en el mes de agosto. Solo para eso la van a utilizar. Una vez la utilicen ahí, ya la olvidan también de manera definitiva. ¿Y cuál sigue vigente? Esta es la tabla que sigue vigente. ¿Qué cambios hubo respecto al año anterior? La base sigue siendo exactamente la misma, las 300 VTs. En este caso, 10.281.000. Para el año 2020, obviamente el valor es un poco más alto porque el AVT subió, pero sigue siendo la misma base de 300 VTs. ¿Qué cambió? Fíjense que en la tarifa antes era el 15%, ahora es el 10%, es decir, el legislador como que dijo, nos excedimos un poquito en los dividendos, vamos a disminuirle a los impuestos de los dividendos. Entonces le disminuyeron un 5% al impuesto y obviamente al valor de la retención inmediatamente. Entonces, ese fue el único cambio que hubo en la tabla respecto al 2019. Es decir, esta tabla, ¿cuándo la van a utilizar ustedes? Este año. Este año que vayan a estar distribuyendo utilidades de 2019 o 18 o 17, tienen que utilizar esta tabla para la retención en la fuente. Y la vuelven a utilizar el otro año cuando las personas naturales estén haciendo la declaración de renta, pues estén haciendo la declaración de renta para del año 2019. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer entonces no grabado también para el año 2020. Esto no ha pasado realmente, porque de hecho hasta ahora van a reunirse, si es que se pueden reunir, para decretar los dividendos. El valor de la OVT, perdón, el valor del dividendo lo dividimos en el valor de la OVT, eso nos da la base y aplicamos la tabla inmediatamente. Como ustedes ya conocen la fórmula, no se la voy a explicar porque ya la conocen, ya acabaron de hacer un ejercicio y ya saben cómo funciona. Y me da entonces el impuesto para el año 2020. Vamos entonces, Son pues básicamente lo mismo para todos los años, ¿no? Sí, exacto, es exactamente lo mismo. ¿Qué cambia? La tabla es lo único que cambia, pero el proceso es exactamente el mismo. Entonces, voy a poner el valor del impuesto aquí. Para el año 2017 no lo hicimos, comenzamos a hacer a partir del año 2018. Entonces, a partir del año 2018, de utilidades, aquí estoy en dividendos, esos son dividendos no grabados. Entonces, para el año 2018, dividendos no grabados son estos. Dividendos. La retención en la fuente para el año 2018 terminará siendo igual. Es decir, en este caso, yo no lo voy a calcular, pero el procedimiento es exactamente el mismo para la retención en la fuente. Dividendos grabados. Entonces, me vengo a lo que ya hicimos y los dividendos grabados van a terminar siendo que es la sumatoria de los dos. Y la retención en la fuente terminará siendo también la misma. Aquí es como para yo no ponerme a hacer el procedimiento. ¿Listo? Para el año 2019, el valor del impuesto de los dividendos no grabados es este valor. El valor de la retención terminará siendo la misma. Vamos entonces por los dividendos grabados del año 2019, que son estos, los 127 millones que ya habíamos hecho acá. Listo. La retención terminará siendo la misma también. Vamos entonces para el año 2020.
Este es el valor del no grabado. La retención va a terminar siendo lo mismo. Y el dividendo grabado va a terminar siendo este. Y la retención terminará siendo ese mismo valor. En fin, lo que he querido hacer con este resumen, por así decirlo, es que ustedes miren el comportamiento de los dividendos grabados y no grabados con las diferentes reformas que han habido. Tenemos dos dividendos grabados y no grabados anteriores al 2016. Fíjese que está recibiendo unos no grabados de 200 millones y unos grabados de 300. Lo mismo se repite para 2017 en adelante, es decir, los valores son los mismos, lo que cambia es la normatividad. Entonces, los 200 millones antes de la ley 1819 e incluso después, de utilidades, perdón, antes de 2016, se siguen manteniendo constantes en todas las reformas, es decir, conservan el carácter de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, por ende no hay retención y no hay impuesto. Los grabados, entonces se someten a una tabla que, si ustedes pueden observar, ninguna supera los 81 millones de pesos. En todos los años, los 300 millones no superan los 81 millones de pesos. Ahora, ¿qué sucede entonces con las reformas? Esos mismos 200 que no causaban retención ni impuesto, ¿qué sucede ahora? Fíjate que para el año 2018 tiene una retención de 17 millones y un impuesto del mismo valor. Para el año 2019, perdón, ya tenemos un impuesto de 28 millones y para el año 2020 vamos a tener un impuesto de 18 millones de pesos. Los mismos, es decir, estos que antes no causaban ni impuesto ni retención, fíjense en el comportamiento que han tenido ahora. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué lectura uno le puede dar a esto? Que los accionistas, a través de las reformas tributarias, pues de cierta forma están siendo castigados. Porque si esas utilidades las hubiesen tenido antes del 2016, pues no tendrían que pagar ningún impuesto. Pero como son utilidades después del 2017, fíjense en todo el impuesto ahora que están pagando. Ahora, ¿qué sucede ahora con los grabados? Antes pagaban un impuesto de aproximadamente 81 millones de pesos. Casi en todos los años se mantiene un promedio de 80 millones. Tenemos 81 en el 2017, 80 en el 2018, 79 en el 2019 y 78 en el 2020. ¿Qué sucede con esos dividendos grabados? En este caso, pasaron de 80 millones a 121. En este caso pasaron de 79 a 127 y en este caso pasaron de 78 a 118 millones de pesos. Notan entonces ustedes las diferencias que han surgido producto al tema de las reformas tributarias, que obviamente, si ustedes pueden observar, de toda la reforma, la que más duro le ha dado al accionista es la ley 1943, porque fíjese que el impuesto, tanto el no grabado como el grabado, es superior a la del 18 y 19 y a la de 2010, porque la tabla tenía una tarifa mucho más grande con una OBT, con un rango mucho más reducido. Es decir, el rango de 2020 se mantiene igual del 2018, pero la tarifa del 2018 era del 15%, mientras que la tarifa del 2020 bajó al 10%. Entonces, por eso disminuye también el impuesto. Ahora, ¿cómo se lleva estos valores al formulario? Entonces, aquí vamos a ver el formulario. Y estas son el segmento o la cédula de rentas de dividendos y participaciones. En el primer reglón vamos a sumar las utilidades de año 2016 hacia atrás. Reglón 67 se incluyen los dos valores,
tanto grabado como no grabado. Es decir, si este fuese el caso, que estuviésemos haciendo la declaración, se suman los dos. Es decir, aquí voy a llevar la sumatoria de los dos valores, tanto grabado como no grabado. Es decir, los 500 millones. Pero resulta que los 200 son ingresos no constitutivos. Entonces entro a restar los ingresos no constitutivos y por ende entra a estar grabados solamente los 300 millones que son los grabados. Ese es el comportamiento de esa, digamos, subcédula. Pero no grabado, ¿cierto? Dentro de los ingresos no constitutivos. Ajá, sí. Entran los no grabados, porque los no grabados son ingresos no constitutivos. Listo. Pero aquí en el renglón 67 entran todo, tanto grabado como no grabado. Se resta los ingresos no constitutivos, que son los dividendos no grabados, y aquí queda absolutamente solo los dividendos grabados, que son los que finalmente van a estar grabados, porque los dividendos del año 2016 no grabados no tienen ni retención ni tienen impuesto. Listo. ¿Está claro hasta ese punto? Ahora, ¿qué sucede entonces con los dividendos de ahí en adelante? Entonces, ahí ya cada dividendo, sea grabado o no grabado, tiene un comportamiento dentro de la cédula. Lo primero que va a ir en esta parte primera, si ustedes leen, de hecho, el mismo formulario te dice dónde está la normatividad por si a ti se te olvida. Es normal que se te olvide de cuál va primero, el grabado o el no grabado. Entonces, ustedes se remiten al artículo 49 del Estatuto Tributario y en el numeral 9, en el numeral 3, perdón, me va a hablar sobre los dividendos no grabados. Y en el mismo artículo, pero ya no en el numeral 3, sino en el parágrafo 2, me va a hablar de los dividendos grabados. Entonces, de esa misma forma, voy a llevar los dividendos. Primero, los no grabados, es decir, en este caso, me vengo, verifico cuáles son los no grabados, son los 200 millones. Y luego, entonces, llevo los dividendos grabados, que son los 300 millones. El reglón 72 y 73 es cuando usted recibe dividendos de entidades controladas en el exterior. ¿Qué sucede cuando usted recibe dividendos de entidades controladas desde el exterior? Perdón. Esto que aquí tiene el título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, para los dividendos recibidos del exterior ya no son ingresos no constitutivos, sino rentas exentas. Pero para que puedan cumplir con esa condición de renta exenta, deben tener un convenio para evitar la doble tributación. Solo cuando hay convenios para evitar doble tributación, tienen el título de renta exenta. De lo contrario, será todo grabado. ¿Listo? ¿Puede repetir esa parte del renglón 73? Sí, es decir, el renglón 73 es lo mismo que el renglón 68. Digamos que usted recibió 500 millones del exterior, un ejemplo, vamos a suponer. Usted recibió 500 millones del exterior, pero de esos 500, 200 son no grabados. Pero resulta que para el exterior no se llaman ingresos no constitutivos, sino que se llama renta exenta. Pero para que se llamen renta exenta deben tener un convenio para evitar la doble tributación. Entonces, vamos a suponer que lo tienen. Me llevo los 200. Es que no tienen un convenio, entonces los 500 van a estar grabados. Listo. Pero en este ejercicio, pues no tenemos ingresos del exterior, solamente así. Entonces, ¿qué sucede ya en la declaración? Entonces, ya ustedes aquí tienen que entrar a decir cuánto es el impuesto. Vamos a suponer que estoy haciendo la del 2018. Recuerda que aquí lo hicimos para todos los años, pero vamos a centrarnos del 2018, ¿cierto? Entonces, vamos a decir cuál es el valor del impuesto de los dividendos. ¿Cuál es el primer rubro? La primera subcédula es ¿cuál? ¿Dividendos qué? ¿Grabados o no grabados? No grabados.
Muy bien. Entonces, primero voy a llevar el impuesto de los dividendos no grabados. Entonces, como ya los tengo del año 2018, impuestos no grabados, entonces verifico que los dividendos no grabados son los 200 millones. Entonces, el impuesto del dividendo no grabado son 17 millones, ¿cierto? Entonces lo pongo en ahí. Luego, entonces, el impuesto del dividendo grabado, también ya lo tengo, que son los 121 millones de pesos. Y así es como se llena la cédula de dividendos y participaciones. ¿Alguna duda, inquietud? Obviamente ya lo que tiene que ver con temas de retenciones, usted se lo va a descontar cuando aquí se reste todo el tema de retenciones en la fuente de todas las actividades. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto al tema? ¿Algún vacío? ¿Alguna explicación adicional? Yo, Dime. bueno, no, es más como una pregunta, pero creo que usted puede montar este Excel allá en la unidad porque ahí está todo completito, las tablas, todo es más fácil cuando uno de pronto lo vaya a aplicar. Sí, sí, claro. Yo de hecho lo voy a subir. Solo estaba esperando poder explicarles toda para que ustedes pudieran entender de dónde sale todos esos conceptos. Bueno, profe, no vaya a borrar esos ejemplos. No, no, tranquila que de hecho yo se los voy a dejar ahí. La intención es esa. La intención de los ejemplos es que ustedes puedan, digamos, mirar cómo es que se le olvidó, cómo es que hace la fórmula. Usted simplemente con F2 sabe de dónde está calculando cómo y así va a ser mucho más fácil. Listo, pero queda claro todo el tema de dividendos. Fíjate que ya vimos absolutamente todo. O sea, ya el tema de dividendos podríamos decir que lo pasamos ya. Entonces, quiero saber si hay dudas. Dime. ¿Dónde quedó el impuesto de los del año 2016 y anteriores? Pues, porque tengo esta duda, profe, qué pena. No, antes muchas gracias, porque fíjate que no los llenamos. Llenamos por los ingresos de los impuestos del año 2017 en adelante. Los dividendos, perdón, el impuesto de los dividendos 2016 hacia atrás se llena en esta casilla, pero fíjate que no la llenamos. Entonces, voy aquí. Los no grabados no generan impuesto, solamente me va a llevar el de los grabados. En este caso son los 80 millones. Y ahí sí ya los tenemos. Este suele el impuesto de los 300 millones, que es lo único que está grabado, porque el otro no está grabado. Los 17 millones son los dividendos de los dividendos no grabados de 2017 en adelante. Y los 121 millones es el impuesto de los dividendos de los 300 millones de utilidades de 2017 en adelante, y ahí lo tendríamos completo. Muchas gracias, Viviana, por tu observación. Se me había pasado por alto. Gracias, profe. No, gracias a vos. ¿Alguna otra inquietud de pronto? Bueno, listo. Entonces, la próxima clase, o sea, mañana, yo voy a tratar de hacerles un ejercicio para que practiquemos esto. Vamos a hacerlo 2018, 2019, 2020. La verdad, no le veo todavía razón de ser porque el efecto terminará siendo lo mismo. Pero entonces, para que lo miren de pronto un poco más mañana, si tienen un tiempito, y ya entonces mañana en clase vamos a hacer estos ejercicios y ya terminaríamos la cédula de dividendos y ya entonces la otra semana comenzaríamos con la cédula general. ¿Listo? Profe, una pregunta, ya que menciona lo del ejercicio de los 2 años, en ese caso, ¿se sumarían los dos, ya sea para las bases y para los impuestos, los 2 años que se hallen, cierto? No, cuando sea, obviamente para el ejercicio es como si fuera una declaración por cada año. Porque vos en una declaración no puedes sumar dos dividendos de dos tipos de dividendos, porque no es así. Es decir, el ejercicio que vamos a hacer es solo cálculo de impuesto y retención, nada más. No vamos a llenar declaración ni nada de eso. Solamente pero en caso de que se llenara, se llenaría entonces 2 formularios. Pero en caso de que se llene, hay que llenar 2 formularios, claro. Para cada año vamos a suponer entonces que el ejercicio dice que se repartieron dividendos. Unos se repartieron en el 2018 y otros en el 2019.
obviamente, usted tiene que llenar un formulario por el 2018 y tiene que llenar otro formulario por el 2019. ¿Listo? Ok, gracias. Listo. ¿Qué otra inquietud de pronto surja? De pronto mañana en el ejercicio de clase pueden surgir más duditas, así que no hay problema. Revísenlo, si tienen alguna inquietud, ya la hablamos mañana, pero básicamente, si ustedes notan, después del 2019, perdón, después de la ley 1819, el procedimiento es repetitivo, siempre es lo mismo. ¿Qué cambia? Obviamente usted tiene que tener en cuenta que cambia la tabla y que cambia el valor de la OVT. Que deben tener muy presente el año en que son decretados los dividendos. Voy a poner un caso hipotético, pero no creo que se dé en la práctica. Voy a poner un caso hipotético. Los dividendos se entienden reconocidos el año en que son decretados. Vamos a suponer que los dividendos del 2019 fueron decretados este año, pero por algún motivo de la emergencia que estamos viviendo no se pagaron en el 2020, sino que se pagaron en enero de 2021. Aunque no se hayan pagado, el simple hecho de haber sido decretados se entienden como un ingreso para el accionista. Pero en la práctica, ¿qué es lo que hacen? Obviamente decretan cuando saben que realmente lo van a poder pagar. Si no, pues mejor no los decretan. Siempre se reúnen más o menos marzo, abril de cada año, que son la fecha de asambleas de accionistas, y ya más o menos al siguiente mes terminan pagando entonces esos dividendos. Y el contribuyente lo paga hasta el otro año, es decir, tiene que esperar aproximadamente 14 meses para hacer la declaración y cruzar la retención en la fuente que le hicieron en su momento. ¿Listo? Entonces ya mañana yo les voy a tener un ejercicio, ahí sí sería uno solo para todos, y vamos entonces a hacer esto. Si nos da, podemos llenar esta partecita también, solo exclusivamente esta partecita del ingreso y los impuestos, nada más como para que les quede claro. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no hay más inquietudes, entonces hablamos mañana, Dios mediante, con el ejercicio. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien, una feliz noche. Gracias, profe. Con mucho gusto.